Bueno, ¿qué le parece si nos damos una vuelta? Viajamos, y es algo que nos gusta hacer, por el misterio, y lo hacemos todos los martes con mi querido amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, no le pongo ni el arqueológico porque es espectacular. En Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo. Hasta entonces, bien, hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero ¿qué pasa? Que acabamos de saber que gracias a la inteligencia artificial se han descubierto 300 figuras nuevas y que también son de una enorme antigüedad. Cuéntame. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que la Universidad de Yamagata, que es una universidad japonesa que lleva muchos años trabajando en un proyecto de investigación para catalogar, inventariar esas misteriosas líneas y figuras en Nazca, ha hecho públicos los resultados de sus últimos trabajos. Vienen ya sorprendiéndonos en estos últimos años, porque en 2019 anunciaron el hallazgo de 143 figuras nuevas en Nazca, pero en aquella ocasión era a partir del escrutinio, del análisis de fotografías aéreas de alta resolución de esa región del planeta. Lo que han hecho ahora es someter esas imágenes de alta resolución a la inteligencia artificial y le han enseñado a distinguir entre luces y sombras, los trazos rectilíneos o geométricos que podrían, revelar la existencia de figuras nuevas. Uh-huh. Y la sorpresa ha saltado cuando, a través de IBM Japón, han localizado 303 nuevas figuras, 303. Inventariadas había hasta la fecha 800. Imagínate, ¿no? Wow. O sea, claro, estamos hablando de que en un siglo se habían localizado unas 800 figuras y unas 1000 líneas aproximadamente en Nazca, algunas de ellas, muy famosas, ¿no? Hay una ballena de 27 metros de largo, hay aves que tienen hasta 260 metros de longitud, trazadas con una sola línea, es decir, es como si tú tuvieras que dibujarlas sin levantar el bolígrafo del papel, ¿no? Con un solo trazo. Todo eso estaba ya más o menos inventariado y sorprendía a los arqueólogos y sigue sorprendiendo, pero claro, a eso se añaden 303, con lo cual, Alberto, estamos confirmando lo que ya sospechábamos desde hace años, ¿no? Que Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Dibujos que ahora quizá con estos hallazgos nos puedan dar un poco de sentido sobre su utilidad, para qué los hacían, ¿no? Pero claro, hay tanto misterio, hay tantas preguntas. Muchas. ¿Qué son? Pues no sabemos exactamente qué representan y sobre todo, me dices tú, se hicieron de un solo trazo, pero ¿cómo exactamente? Es decir, ¿cómo sabían los que lo estaban haciendo que las medidas o el brazo izquierdo era el mismo que el derecho? ¿Me entiendes? Claro. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que Nazca es uno de los rincones más secos del planeta. La pluviometría es de las más bajas del mundo, el terreno es muy árido y allí basta con arañar con un palo el suelo para que la huella quede durante siglos completamente marcada, ¿no? Es como si quitaras el terreno, digamos que solarizado, ¿no? Oxidado por el calor y el sol, y al levantarlo con un palo, pues queda una arenilla blanca que está en la parte inferior del terreno, que es lo que configura esas líneas. Eso lo sabían en el mundo antiguo y por eso hicieron esos dibujos. Pero fíjate, una de las cosas que ha aparecido en este estudio es que Nazca, como ocurre, por ejemplo, con los paneles de las cuevas prehistóricas en todo el mundo, era un lugar en el que se pintaba o se raspaban figuras unas sobre otras, una y otra vez. Era como un tablero de dibujo recurrente, ¿no? Vale. Lo que han aparecido en estas imágenes detectadas por la inteligencia artificial son figuras muy antiguas. Si hasta ahora pensábamos que la mayoría de las líneas de Nazca eran de nuestra era, pues del entorno de los siglos III, IV, V de nuestra era, ahora nos tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo y hay figuras que tienen 2000 y quizá algo más
más de años de antigüedad. Pero se pueden relacionar, o sea, es decir, el estilo, las formas, tú las relacionas unas con otras, porque si tanta diferencia, pues estamos hablando de sociedades completamente distintas, ¿no? Claro, ahí viene una parte interesante, efectivamente. Quizá no fue la cultura nazca la que empezó a hacer esos dibujos, que es la cultura que nosotros, en fin, los arqueólogos han establecido en esos siglos que te decía antes, en torno al cuarto, quinto de nuestra era, sino que tendríamos que irnos a una cultura anterior. Una cultura anterior, por cierto, cuyos dibujos, cuyos diseños son muy curiosos. Fíjate que hay dos tipos de diseños, ¿no? Hay unos diseños como en relieve, que la mayoría de ellos son de motivos humanos. Esto también ha sorprendido mucho porque había poco de humano en las líneas de Nazca tradicionales y la mayoría, el 81% de las imágenes humanas encontradas corresponden, agárrate, Alberto, a cabezas decapitadas. ¿Cómo? Sí. Bueno, esto es lo que dice el informe y esto nos habla de una sociedad que probablemente practicaba sacrificios humanos. Esto no es poco habitual en las culturas andinas, pero sí que ha sorprendido que aparezcan ahora vinculadas a esta región de Nazca, ¿no? Además, fíjate, están colocadas casi siempre sobre colinas, de tal manera que esas cabezas en el mundo antiguo, cuando estaban recién hechas, digamos, ¿no? Cuando eran todavía brillantes, podían servir para marcar caminos. Al estar en colinas se podían ver desde el suelo, no hacía falta elevarse, pero a la vez también han descubierto figuras más lineales que tienen más de 50 metros de envergadura, no están en las laderas ni marcan senderos y sí que se necesita estar a 100, 150 metros de altura para verlas bien, ¿no? Y ahí han encontrado que el 64% de esas líneas, y más de la mitad, que son muy antiguas, corresponden a animales salvajes. Y aquí hay otro punto curioso, Alberto, y es que los animales que representan en Nazca no son propios de esa región. Es decir, hay monos. No hay monos en Nazca. Wow. Es decir, para irse a ver un mono tienes que irte al Amazonas, ¿no? Tampoco hay arañas del estilo que están representadas en Nazca. También te tienes que ir a latitudes más tropicales. Y algunos piensan que esas líneas que rodean a esta fauna exótica, ¿no? Que son líneas a veces muy, muy largas, de varios kilómetros de longitud y de hasta 100, 150 metros de anchura, que son como pistas, ¿no? Grabadas sobre el terreno. Algunas de esas imágenes forman como rectángulos, como una red, como figuras geométricas y una de las hipótesis que se barajó durante un tiempo, es una de las muchas, luego si quieres repasamos las que hay, ¿no? Pero una de las muchas es que pudiera corresponder a algún tipo de culto geométrico antiguo. Y dicen esto porque en la Amazonía, de donde vienen esos monos y esas arañas que se representan en Nazca, también hay figuras geométricas parecidas a las de Nazca que están apareciendo a raíz de la deforestación de la Amazonía. Es decir, que antiguamente, no sabemos cuándo, alguien hizo esas figuras, creció la foresta encima de esas figuras y las tapó hasta ahora que la estamos depredando pues por intereses madereros y de otro tipo, ¿no? Hay figuras, Javier, que, y eso lo hemos hablado más veces, no sé si comparten y hay algunas en el sur de Perú, pero que es como el monigote este que pintamos con la cabecita y los brazos, el palo y las piernas, que son representaciones que se encuentran en muchas partes del mundo, y leía el otro día una conspiración que es tremenda y no tiene, creo que, ningún tipo de soporte de evidencia científica, pero decían, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada de esas burbujas de plasmas que habían aparecido sobre las Gran Pirámide, sí. Creo que eran 700 kilómetros en la órbita de la Tierra o algo así. Sí, eso es. Bueno, pues resulta que hay un estudio, decían, científico, pero yo no he encontrado exactamente el estudio, que señalaba que el plasma en sí podía ser inteligente y que hay ciertos avistamientos que tienen los astronautas en la Estación Espacial Internacional que podría estar vinculado con el tema del plasma, y resulta que la forma que tiene el plasma es parecida a la que representan todas esas culturas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y era como una suerte de volvemos a lo mismo, ¿no? De qué sabían los antiguos que no sabemos nosotros hoy, qué información se ha perdido y tal. Pero vamos, no hay ningún tipo de evidencia científica de nada porque no he encontrado el estudio, si no te lo habría pasado directamente. Bueno, lo que sí que hay en Nazca, por ejemplo, son muchas de estas cabezas que te decía, de las que parten como
rayos, ¿no? Y son muy vistosas, son como soles con ojos, para que nos entendamos, que parecen estar vigilando el firmamento más profundo, ¿no? Y hay una imagen en una de esas colinas que es antigua, pero que digamos que ha resistido el paso del tiempo, porque quizá las distintas culturas que vinieron después de sus creadores la fueron limpiando y manteniendo, que allí la llaman indistintamente el hombre lechuza o el astronauta. Vale. Y es que es un tipo que parece que tiene botas, está de pie, con una mano señala al cielo y con otra señala al suelo, y hace unos años un profesor de la Universidad de Maryland, que era arqueoastrónomo, que se dedica a buscar correlaciones entre monumentos antiguos y posiciones estelares, porque pensaban que en la antigüedad la bóveda celeste jugaba un papel clave como calendario y como referencia permanente. Bueno, pues él llega a la conclusión de que ese astronauta o hombre lechuza... Parece más un extraterrestre que un... Sí, es verdad. Pues parece que está señalando a la estrella Arturo, que es una de las más brillantes del firmamento, en la época más o menos del siglo I de nuestra era, hace unos 2000 años, ¿no? Hay una tendencia muy grande en Nazca por intentar interpretar todas esas líneas como marcas astronómicas, ¿no? Apuntaría a determinadas estrellas o al nacimiento de determinadas estrellas, o a constelaciones. Las figuras como la araña, por ejemplo, podrían entenderse como una imitación de una constelación, mientras que las líneas marcarían puntos de salida y de ocaso de las estrellas en el horizonte nocturno. Y si eso fuera así, estaríamos ante el calendario astronómico también más grande jamás diseñado por el ser humano. Pero tengo una pregunta, Javier, porque han pasado, no sé si me has dicho que esto es de los 700 antes de Cristo a 200 después de Cristo, que no sabemos exactamente, pero claro, el paso del tiempo tiene que deteriorar bastante un terreno tan árido, ¿no? Pues no sé si hay muchísimas que todavía están por descubrir. Bueno, la idea es que hay muchas que están por descubrir. En esa zona, además, se han vivido, en años anteriores algunos fenómenos. Hay de vez en cuando, pese a que es muy seco el lugar, hay de vez en cuando inundaciones, y el fenómeno del Niño, a veces barre parte de las pampas de Nazca, ¿no? Y en alguna de esas ocasiones, en años anteriores, las aguas han destapado líneas muy antiguas. Es decir, que estamos ante un puzzle verdaderamente tremendo, ¿no? Y a eso añádele otro elemento más, y es que de vez en cuando esa zona, que es muy turística, que se ha convertido en un atractivo para millones de personas, yo he estado en varias ocasiones en Nazca, y la verdad es que es de esos lugares que merece la pena ir a ver por lo menos una vez en la vida, ¿no? Pues hay 32.000 vuelos de avionetas al año sobre Nazca. Wow. Cuando hay tanto vuelo de avioneta en un lugar, las posibilidades de accidentes, claro, evidentemente se multiplican. Y ya han caído algunas avionetas sobre Nazca, la última el pasado mes de enero, y cada vez que cae una avioneta y tienen que sacarla de Nazca, pues ellos tienen mucho cuidado, las autoridades, de no dejar huellas, porque claro, es muy fácil destruir líneas, claro. Pero a raíz de algunos de estos accidentes también se han descubierto líneas antiguas, ¿no? Es decir, que es como una pizarra que se oxida con el curso de los siglos, o que se oxidaba con el curso de los siglos, y que la siguiente cultura o la siguiente generación volvía otra vez a pintar. Y aquí surge la hipótesis de que muchas de esas líneas pudieran obedecer a algo efímero, quizá a fiestas, a celebraciones, ¿no? A cultos, a peregrinos que de repente llegaban un año, en una fecha determinada del año, realizaban su línea como parte del ritual, y después desaparecían. Esa es otra de las... Y eso explicaría por qué hay un mono en Perú, porque es que además el dibujo del mono es un mono, literalmente. No puedes interpretarlo de otra forma. Y un cóndor y una ballena. O sea, vamos a ver, ¿qué hace una ballena pintada en Nazca, que es un lugar del interior del Perú muy, en fin, ya te digo, muy lejos del agua, ¿no? Sí. Pues alguien tuvo el humor de pintar una ballena enorme que solamente podía ser vista desde el aire. Y sobre esto también hay mucha historia, ¿no? ¿Para qué pintaban aquello si no lo podían ver? Podía ser o para la teoría antropológica, para llamar la atención de los dioses, quizá para pedirles
la bendición del agua, que allí es, en fin, muy necesaria para sobrevivir, o quizá porque tenían algún mecanismo rudimentario de vuelo. Y a ese respecto hubo incluso un antropólogo hace unos años, en el año 75, que construyó un globo con algodón peruano, un globo de 25 metros de ancho, ¿no?, en forma de pirámide invertida, y calculó que para calentar el aire y que se elevase bastaba con estar cerca de ese suelo que recibe tanto sol y tanto calor y que podría impulsar hasta unos pocos metros sobre el nivel del suelo un aerostato, ¿no?, y poderlo ver. En fin, que se ha hecho de todo y se ha dicho de todo, pero es un misterio. Es que también eso de, bueno, ya estuvimos hablando de esas figuras parecidas a aviones que se encontraron en la antigüedad, que es otro gran tema. Querido, me lo paso muy bien contigo. Muchas gracias por venirte. Como todos los martes, Javier Sierra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo.